declaración de Aldama. Seguimos aquí, Javier. Y de lo que está diciendo, porque los decibelios suben, las pruebas no. Víctor de Aldama está diciendo que Pedro Sánchez conocía todo esto, que él personalmente ha llevado mochilas de dinero al ministerio y vean ustedes los gestos de sorpresa de quienes presuntamente recibían aquello, diciendo, pero ¿esto qué es? Se está acusando a Sánchez, se está acusando bolsas de dinero, pero no se está sustanciando ninguna prueba. Siempre hemos denominado a Ábalos como el jefe, como al presidente le llamábamos el uno. Detrás del teatro, que hay una zona privada donde el presidente no va a recibir. Solamente se queda Koldo, el presidente y yo. Y el presidente lo que me dice es: muchas gracias por todo, sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quería darte las gracias. Me hago una foto con él, evidencio que la relación que tiene con el presidente va mucho más allá, y me dice: Víctor, el día que el presidente me diga que le tengo que llamar presidente, dejo de estar en el partido y me marcho de aquí. Él me debe mucho y él sabe por qué. Esto es lo que está diciendo el hombre acusado de corrupción, en el caso de las mascarillas, acusando al presidente del gobierno, en una estrategia que lleva sosteniendo un tiempo con declaraciones y mucho tiempo sin pruebas. A esta hora no ha aportado todavía ninguna. Está diciendo: yo llevaba mochilas cargadas de dinero, pero no ha aportado ninguna evidencia todavía. En estos momentos esa declaración continúa ante el estupor de Koldo y Ábalos, que lo están viendo. No dan crédito. Un apunte muy relevante, porque la declaración ha empezado a las 10 y todavía no se ha hablado de contratación de mascarillas. Yo me llevaba una mochila de Montblanc. Yo accedía al ministerio ya por la parte de atrás del ministro, por el ascensor del ministro, directamente a estancias del ministro, sin que nadie me parara. En esa mochila llevaba el dinero. Yo no llevo mochilas nunca. Si llevaba entre 50 y 60.000 euros, lo llevaba en un sobre. Si llevaba cantidades más altas, como he llegado a llevar alguna vez, hasta 250.000 euros, lo llevaba en la mochila. Todo lo que estamos escuchando a esta hora es un crescendo de acusaciones, pero todo sigue sin sustanciarse con aportaciones, con evidencias. No se está dando ni un solo documento, ni una sola prueba. Esto es lo que ha permitido que Aldama esté en la calle, frente a Koldo, frente a Ábalos, que están en prisión preventiva. Pero es que lo que está contando Aldama tanto tiempo después, es: yo entraba con mochilas, yo daba dinero, ni una sola prueba, ni una sola evidencia. ¿Qué intención hay? ¿Y de qué se busca aquí? ¿Sí, justicia o ajusticiamiento mediático? Porque estamos viviendo milagros sorprendentes como este. Koldo, Ábalos en la cárcel, prisión preventiva. Los corrompidos. Pero el presunto corruptor, Víctor de Aldama, tan pichi entrando, saliendo de platós pagados y de escenarios que ahora mismo plantean el milagro de Aldama. Aldama está regando de titulares el planeta, no necesariamente de pruebas, pero consigue seguir en libertad. Esta es extraordinariamente grave. Esta es también parte de la actualidad y esto es también parte del paisaje, porque hay un Víctor de Aldama, pero hay una trama de corrupción en el Estado para proteger a un partido. Y lo que está diciendo el comisario Morocho es de una gravedad extraordinaria. Que se individualizó, se quitó el nombre de Rajoy, que había instrucciones políticas de borrar ese nombre. Pedro Gómez está siendo muy contundente, muy claro el comisario Morocho. ¿Pero qué haces tú aquí si deberías estar muerto? Es lo que acaba de decir el inspector Manuel Morocho cuando le presentaron a García Castaño. El relato de presiones, injerencias, órdenes y contraórdenes que recibió durante su trabajo está siendo espectacular. Con respecto a sus informes, dice que sufría presiones constantes, que hasta el ministro del Interior llamaba para que se hicieran esos informes de un día para otro y que le pedían constantemente que eliminara nombres como el de Mariano Rajoy, Ana Mato, Cospedal o Ignacio López del Hierro, porque era amigo de Villarejo. Informes, ha dicho,
que no le llegaban al juez Ruz y que no entendía por qué estaban dando vueltas por la DAO y por el Partido Popular antes de que llegaran al juzgado de instrucción. Y sobre su situación personal ha dicho que Olivera, el encargado de antiterrorismo, le dijo que le querían trasladar a Lisboa, que el ministro estaba detrás, le pidió documentación para que se la mandaran a su correo personal, incluido el teléfono de Rosalía Iglesias. En definitiva, lo que ha dicho es que había un indicativo claro de lo que se quería hacer, que era atacar al proceso judicial. Encontramos un fax, se llamaba fax L.B. de Pablo Crespo a Luis Bárcenas. ¿Quién le solicita? Pues ese documento me lo solicita él, es Olivera. Olivera me pide, oye, dame el fax. Tiene esta profundidad. Son aparatos del Estado para favorecer a un partido. Y son presiones de este calibre. ¿Quieres promocionarte? Mandamos a Portugal, te olvidas de la investigación. ¿Y qué haces aquí si tú deberías estar muerto? A mí lo que se me pretendía es que yo vulnerara esa neutralidad que tengo que tener en la investigación y se me estaban hablando de cosas que yo no veía. Había que obrar con inteligencia porque había muchos intereses en atacar el procedimiento judicial. ¿Qué le dice el señor Enrique García Castaño cuando se lo presentan? Yo no sabía quién era y me dice, cuando le dice Eugenio Pino, este es Morocho, me mira, ¿y tú qué haces aquí si tenías que estar muerto? Es mafia pura lo que estamos escuchando, ¿eh? Primero de básica de derecho. ¿Esto es legal? Que el documento del investigador le llegue al investigado. ¿Esto es legal? No, en absoluto. De hecho, es un delito de descubrimiento y revelación de secretos por el que ha sido condenado el fiscal general del Estado si no se revoca esa sentencia. Yo creo que estamos ante la evidencia del ataque más grave a la independencia del Poder Judicial, a la labor del Poder Judicial e incluso de la Policía Judicial, de los buenos que se ha visto en democracia. Siempre hablamos de lo que hay en las instrucciones y en las investigaciones. Esta vez estamos hablando de lo que no hay y por qué no está. O sea, es que estamos hablando de policías, de inspectores, incluso de inspectores jefes, que dependiendo de lo que hagan o comisarios pueden salir millonarios de la policía, cosa que evidentemente por lo legal es un poco complicado, vamos, es imposible, o que salen con plazas como las agregadurías de interior en embajadas o al revés, ¿no? Se les pone a hacer DNIs o a patrullar la ciudad después de de estar, bueno, plenamente preparados para ser de lo mejor de la policía judicial de este país. O sea, ¿qué servicios se pagan aquí? Los de ocultar la información al Poder Judicial. Para mí, los mayores ataques a la independencia del Poder Judicial no pueden ser nunca voces críticas, ni desde el gobierno, ni desde los partidos políticos, sino al revés, el negar la verdad, el boicotear las investigaciones. Esto sí que es, para mí, la mayor falta contra la independencia y la mayor falta de respeto al Poder Judicial y a las investigaciones. Es usar los poderes del Estado en beneficio particular en vez del interés general. Victoria Rosell, magistrada, gracias por estar aquí. Estamos escuchando, ¿eh? Lo que iba a decir Javier, lo que estamos viendo es cómo actúa de forma mafiosa un partido político que sigue teniendo representación, pero quiero unir la línea de puntos. Es mafioso como usaron antes los aparatos del Estado, sí, pero sigue siendo mafioso como actúan ahora, porque lo llevamos hablando aquí hace mucho rato en la mesa. Vemos y hablamos de cómo la justicia opera diferente en un caso que en otro, como el caso Kitchen es muy distinto al caso Ábalos, García, Col, etc. ¿Por qué lo digo? Porque ahí también se mantiene la operación mafiosa. Y esto hay que decirlo. Lo que está haciendo hoy Víctor Daldama, mira lo grave que estamos hablando en el caso Kitchen, lo que está haciendo hoy Víctor Daldama, lo apuntaban un poco en la mesa, es hacer una nota de prensa oral en un juzgado. Eso es lo que está haciendo Víctor Daldama. No es una declaración o un testimonio judicial. Es una nota de prensa. ¿Y por qué? Porque como opera la mafia, y lo hemos visto precisamente con el caso Kitchen, es que tienen medios de comunicación, jueces
y luego, por otro lado, también el aparato del Estado para dedicarse a demonizar a determinados sujetos. El problema de todo esto es que ahora le toca al Partido Socialista. Y como ahora le toca al Partido Socialista, a lo mejor debería haber aprendido, porque lo decía ahora Marta hace un segundo. El Consejo General del Poder Judicial es el que debería garantizar, en efecto, esa separación de poderes, pero que también que toda la justicia operara en la misma velocidad. Y no se operara diferente en unos casos y en el otro. A la próxima, mejor el señor Pedro Sánchez hubiera podido entender que el Partido Popular es en este momento un partido golpista y que se manifiesta Bueno, un con partido características golpista no es un mafiosas. partido, Bueno, no es un dije partido que no era golpista. legítimo El decir Partido que no Popular es un partido elegido gobierno, democráticamente por los españoles. No es un partido golpista, no era Laura. un gobierno legítimo desde Y ahora el primer cuando me minuto. dejes, Decir que Vicente. un gobierno que ha sido investido con los votos populares no es legítimo, se llama golpismo. Pero luego lo digo. No, no es un partido golpista el Partido Popular. Claro. Déjale replicar porque lo que estás diciendo es... No, efectivamente, no es un partido golpista en absoluto. El Partido Popular es un partido elegido democráticamente por los españoles en las urnas y eso hace que un partido... Eso no se puede. Igual que no se puede decir que el Partido Socialista o que el gobierno es ilegítimo, no se puede decir que el Partido Popular es golpista. Pues eso no es cierto. Es que eso lo dijo el Partido Popular. Ese es el punto, que las prácticas... Ya, pero yo te estás diciendo tú ahora y yo por eso te rebato a ti. Son discursivas y son políticas. Han estado parasitando las instituciones para beneficiar sus intereses y ahora para ejercer una oposición. Su oposición la ejercen desde los tribunales, con sujetos como Aldama, desde los medios. Si nos dejas hablar 10 segundos a los demás, te digo, Laura, con todo respeto, este señor lo que está diciendo... Cuídese. Muchas gracias. Gracias. Lo que estamos escuchando tiene esta profundidad. Son aparatos del Estado para favorecer a un partido. Y son presiones de este calibre. ¿Quieres promocionarte? Mandamos a Portugal, te olvidas de la investigación. ¿Y qué haces aquí si tú deberías estar muerto? A mí lo que se me pretendía es que yo vulnerara esa neutralidad que tengo que tener en la investigación y se me estaban hablando de cosas que yo no veía. Había que obrar con inteligencia, porque había muchos intereses en atacar el procedimiento judicial. ¿Qué le dice el señor Enrique García Castaño cuando se lo presentan? Yo no sabía quién era y me dice, cuando le dice Eugenio Pino, este es morocho, me mira, ¿y tú qué haces aquí si tenías que estar muerto? Es mafia pura lo que estamos escuchando, ¿eh? Lo que iba a decir Javier, lo que estamos viendo es cómo actúa de forma mafiosa un partido político que sigue teniendo representación, pero quiero unir la línea de puntos. Es mafioso como usaron antes los aparatos del Estado, sí, pero sigue siendo mafioso como actúan ahora, porque lo llevamos hablando aquí hace mucho rato en la mesa. Vemos y hablamos de cómo la justicia opera diferente en un caso que en otro, como el caso Kitchen es muy distinto al caso Ábalos, García, Col, etc. ¿Por qué lo digo? Porque ahí también se mantiene la operación mafiosa. Y esto hay que decirlo. Lo que está haciendo hoy Víctor de Aldama, mira lo grave que estamos hablando en el caso Kitchen, lo que está haciendo hoy Víctor de Aldama, lo apuntaban un poco en la mesa, es hacer una nota de prensa oral en un juzgado. Eso es lo que está haciendo Víctor de Aldama. No es una declaración o un testimonio judicial. Es una nota de prensa. ¿Y por qué? Porque como opera la mafia, y lo hemos visto precisamente con el caso Kitchen, es que tienen medios de comunicación, jueces, y luego, por otro lado, también el aparato del Estado para dedicarse a demonizar a determinados sujetos. El problema de todo esto es que ahora le toca al Partido Socialista. Y como ahora le toca al Partido Socialista, a lo mejor debería haber aprendido, porque lo decía ahora Marta hace un segundo. El Consejo General del Poder Judicial es el que debería garantizar, en efecto, esa separación de poderes, pero que también que toda la justicia operara en la misma velocidad. Y no se operara diferente en unos casos y en el otro. A la próxima, mejor el señor Pedro Sánchez hubiera podido entender que el Partido Popular es en este momento un partido golpista y que se manifiesta con características golpista no es un partido, no es un partido golpista. El Partido Popular es un partido elegido democráticamente por los españoles. No es un partido golpista, Laura. No era un gobierno legítimo desde y ahora el cuando me minuto. dejes, Vicente. Decir que un gobierno que ha sido investido con los votos populares no es legítimo, se llama golpismo. Pero luego lo digo. No son muy gruesas, de un calibre extraordinario que faltan sustanciar. Estamos oyendo cosas como estas. Yo no hablo nunca en ese contexto de darme esto y yo os pago tanto. Son ellos los que me vienen a mí diciéndome, te voy a presentar empresas para que hagamos esto, y empiezan con el Partido Socialista. Y yo empiezo a llevar dinero en efectivo a Koldo García y al señor Ábalos. Hago entregas de dinero en efectivo en el ministerio y en la casa del señor José Luis Ábalos. Cuando empezamos con esto, digamos que muchas veces Koldo se ponía nervioso y me decía que no podía haber semanas o meses que no se le diera nada porque el jefe empezaba a desconfiar. Y yo le decía, bueno, pues si el jefe empieza a desconfiar es problema de él.
porque yo no puedo hacer más. Esto no sale de los árboles. El gesto que estaban viendo, ese no da crédito ni a Ábalos ni Koldo a lo que se está escuchando. Victoria Rosell, magistrada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Magistrada, estas declaraciones, el presidente lo sabía, yo he llevado, ¿esto sirve como prueba? ¿Esto prueba? No, los imputados, los investigados y Aldama está acusado en este juicio tienen derecho a no decir la verdad, a no declarar contra sí mismos. Otra cosa son los testigos. En el otro juicio en el que estamos viendo paralelo, ¿no? En el caso Kitchen, pero en el caso Mascarilla, si se ha acogido a algún tipo de pacto con la Fiscalía o quiere acogerse a atenuantes, tiene que realmente confesar la infracción antes de que le persigan, y eso ya no es posible, contribuir eficazmente a reparar el daño o a disminuir los efectos del delito, o en todo caso la cooperación tiene que ser eficiente y de hechos demostrados. O sea, todas las palabras de un investigado en un juicio oral se sorprenderían que con un vídeo con el cuchillo en la mano y el cadáver al lado, por supuesto que son capaces y tienen derecho a negarlo. Otra cosa es efectivamente que la dirección de los debates en manos de la presidencia del tribunal estemos viendo pues diferencias que a la gente le parezcan muy significativas, pero en cuanto al derecho a no decir la verdad de un imputado es prácticamente una de las garantías del procedimiento, y a eso hay que acostumbrarse. Claro, esta es la segunda cuestión. La cuestión primera es esta, la de fondo, y es si esto es prueba o no. La segunda es la de formas. Tenemos un tribunal que estaba siendo muy estricto en no dejar preguntar nada que afectara al Partido Popular, pero estamos viendo aquí una laxitud absoluta. Se está preguntando por financiación ilegal cuando lo que se investiga es el caso Mascarillas. Pero, segundo y sobre todo, hemos visto cómo no se puede preguntar sobre prostitución, pero es que aquí no solamente se está preguntando. Escuche lo que acaba de ocurrir, prostitución y mucho más. Estaba con Jessica y veía a otras señoritas. Entonces yo hubo un momento en que le dije a Koldo, oye, salgamos ya de esto, porque no entiendo que estemos pagando el piso. A lo que él me contesta, eso no puede pasar, le tiene enganchado, y pido disculpas otra vez a la sala, por los huevos. Y yo he visto al señor Ábalos, que es lo que al final me preocupaba, llevar señoritas en el coche oficial y que todos saliéramos salpicados. Él llega incluso a amenazarla a ella, porque ella la amenaza a él, diciéndole que si sigue así, un día la van a encontrar en una cuneta, que Koldo es así. Magistrada, hay dos tribunales, hay dos justicias. Hay una laxitud extraordinaria en las preguntas aquí y unos escenarios absolutamente estrictos en otros sitios. Pues sí que parece evidente, por lo menos a ojos de cualquier ciudadano o ciudadana, que hay preguntas que son capciosas, sugestivas e impertinentes. E impertinentes son las que no tienen que ver con el objeto de la causa. Quizá Aldama crea que al fin y al cabo está acusado por varios delitos y este no es el más grave la más grave de las causas que tiene pendientes. Crea que diciendo esto va a salir más favorecido que con una cooperación eficaz a un delito. Es curioso a veces el poder que puede tener una parte acusadora o incluso en este caso un acusado respecto de intentar desestabilizar al gobierno o dar titulares de prensa, pero efectivamente si se aparta tanto del objeto de la causa y de la acusación, la verdad es que sí que debería ser controlado por la presidencia del tribunal. Además es que aquí no se está hablando de financiación ilegal del partido político. Esa es la gran diferencia entre las corrupciones particulares, por mucho daño y sin menospreciarlas en absoluto, porque hacen un gran daño al sistema, ¿no? Pero no dejan de ser enriquecimientos particulares de los gamberros que están en política para forrarse, y sin embargo las financiaciones, las grandes causas como Gürtel, que eran de financiación del partido político, eso quedó ya aprobado y que es lo que trataba de encubrir y de privar de conocimiento al Poder Judicial la Kitchen, ¿no? Entonces realmente sí que se está viendo una muy distinta manera de dirigir los debates que sin duda incide directamente sobre la verdad que podemos conocer
o cosas que no sean verdad, pero que alimenten titulares y por lo Hay dos lecturas que hacer ahora mismo. La primera es el contenido de la declaración. Es muy ruidoso, pero ¿dónde están las pruebas después de todo lo que ha pasado? Y el segundo es el comportamiento de los tribunales. Lo estabais comentando aquí, lo estrictos, lo estrechos que son en algunas causas y la laxitud que tenemos aquí para hablar de cosas que no son la causa, pero que sí se están permitiendo. Sí. Bueno, es que yo creo que en casa, como nosotros, cualquiera que haya seguido un poco el juicio de la Kitchen y haya visto a Teresa Palacios en acción y vea esto, se echará las manos a la cabeza. Es que no tiene un pase, no tiene una explicación que no sea conspiranoica y no nos queremos poner conspiranoicos. No, yo Entonces, ¿ves? ¿Cuál es la explicación? Dice Laura, sí, tiene una explicación. Claro. La justicia como si existiera en el aire, como un unicornio maravilloso que no existe. La justicia tiene también nombres propios, son jueces concretos. Y hemos visto cómo los jueces de este país han actuado en algunos casos y en otros casos. Y curiosamente, mucho más rápido en algunos casos y menos rápido. Y como vemos aquí, mucho más duros en No, sí. Insisto, hay una cuestión que es el tribunal, pero hay una cuestión de fondo y es Aldama cuenta ahora mismo con muchos beneficios, entre otros están en libertad. ¿Dónde están las pruebas? A ver, yo creo que hay dos cuestiones. Primero, Aldama está hablando de una supuesta financiación del PSOE, que eso no es lo que se está juzgando. Y le están permitiendo hacer estas declaraciones. Y estas declaraciones al final tienen una intención, que es coger y provocar ruido, que es en lo que se ha convertido un experto Aldama, un delincuente que tiene el derecho a mentir, decir que el PSOE se ha financiado ilegalmente, hablar, dar muchos titulares para que al final generen muchas noticias y se aproveche políticamente. Un juicio que además coincide con algo que pasó hace 13 años, que era la Kitchen. Entonces, esto no son casualidades, esta es la realidad. La realidad es que Aldama está esparciendo durísimas acusaciones sin ninguna prueba, pero que esas acusaciones veremos cómo van a ser difundidas masivamente por determinados medios de comunicación. Yo quiero